Hoy hablaremos de una enfermedad que puede quitarte la vida y la autonomía sobre tu cuerpo. Provoca espasmos que pueden desgarrar músculos, romper huesos y cerrar la tráquea, asfixiándote. Esta enfermedad no tiene cura, solo se puede prevenir y tratar los síntomas. En el video de hoy veremos la inquietante historia del tétanos. Podría ser útil empezar describiendo qué es el tétanos. Lo causa la bacteria Clostridium tetani. Las esporas de esta bacteria pueden quedar inactivas en cualquier material biológico por años. Comúnmente se encuentra en el suelo, hojas en descomposición, estiércol e incluso en la saliva. El tétanos suele asociarse con el metal oxidado, ya que esta es una forma común en la que la bacteria puede entrar al cuerpo de una persona. La bacteria se acumula en metal oxidado y entra por la piel lesionada. Aquí empieza a germinar en la sangre. Esto suele pasar al pisar un clavo oxidado o cortarse con metal oxidado y dentado. Pero cavar en la tierra con las manos y sin usar guantes adecuados o incluso una simple astilla es suficiente para que la bacteria entre al cuerpo. A medida que la bacteria crece y se propaga en el torrente sanguíneo, libera una toxina llamada tétanospasmina. Esta se une y luego es absorbida por los receptores neuronales de la persona. Esta toxina bloquea la liberación de compuestos en el sistema nervioso que evitan el exceso de trabajo muscular e impide la liberación de los que permiten la relajación de los músculos. Esto significa que las toxinas del tétanos harán que el paciente tenga espasmos incontrolables o sucumba a la parálisis. Los síntomas del tétanos suelen aparecer entre 4 y 20 días tras la infección, generalmente alrededor de 10 días. Los primeros síntomas son rigidez en mandíbula y cuello, seguidos de dificultad para tragar, respirar y fiebre mientras el cuerpo combate la infección. Eventualmente, la infección llegará a un punto en el que la mandíbula se trabará y ya no podrá abrirse. A esto se le llama trismo. La boca del paciente puede mostrar una sonrisa sardónica, fija y perturbadora, pero el síntoma más perturbador es, sin duda, el opistótonos. Es una flexión incontrolada de los músculos en la espalda y cuello del paciente. La espalda del paciente se doblará hasta arquearse, quedando apoyado solo en la cabeza y las puntas de los pies, como un puente. Eventualmente, el cierre de la tráquea o el daño a los nervios que permiten respirar resultará en la muerte, lo cual ocurrirá en 1 de cada 4 pacientes. Se estima que hasta 290,000 personas mueren cada año por tétanos, pero incluso aquellos que sobreviven quedarán permanentemente afectados. Tras tratar la infección, el paciente podría requerir cuidados prolongados y terapia física para recuperar músculos dañados o atrofiados. El daño a los nervios de la laringe puede cambiar la voz de una persona y los espasmos severos incluso pueden causar daño a los riñones. También existe un nivel de desinformación o cierta confusión en torno a la bacteria del tétanos. Hay quienes insisten en que, debido a que la bacteria está limitada por la exposición al oxígeno, el oxígeno en la sangre o una cortada superficial hará que la bacteria sea ineficaz. Es importante recordar que las esporas en el torrente sanguíneo son muy resistentes. Pueden durar años en ambientes ricos en oxígeno e incluso sobrevivir a algunos desinfectantes. Son estas esporas entrando al cuerpo y germinando las que desencadenan la infección por tétanos, no la bacteria viva. Actualmente, no existe una cura para el tétanos. En su lugar, el tratamiento consiste en manejar los síntomas y cualquier complicación, idealmente en un entorno hospitalario. Los relajantes musculares y sedantes son clave para aliviar la constricción y reducir los espasmos peligrosos. Cualquier tejido dañado en el sitio del corte puede necesitar ser removido junto con cualquier residuo contaminado que pueda estar presente. Las vacunas se administran a algunos niños junto con refuerzos, pero es importante recordar que la bacteria no puede ser eliminada de nuestro entorno. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, fue de los primeros en describir el tétanos. Sus escritos sobre heridas en la cabeza enumeran los síntomas de la enfermedad. Hipócrates tuvo su primer contacto con un paciente de tétanos a bordo de un barco.
un hombre que se había herido con un ancla oxidada. Hipócrates sugirió descansar y beber vino mientras estaba envuelto en ropa impregnada de aceite. Sin embargo, quizá te sorprenda que este tratamiento fue ineficaz. Cuando los médicos creían que las enfermedades eran por desequilibrios de fluidos, pensaban que el tétanos lo causaba el aire frío, humído, táreo húmedo. Durante el siglo XVI, un cirujano de renombre llamado Ambrosio Paré observó que el trismo, el término que se le daba al tétanos, a menudo seguía heridas punzantes, especialmente en manos y pies. Así que su solución fue asegurarse de que cualquier herida en manos y pies fuera limpiada adecuadamente y, si era necesario, amputada, para asegurarse de que lo que causaba el trismo no se propagara más. Una famosa representación del tétanos es una pintura de Sir Charles Bell. Bell sirvió como médico durante las guerras napoleónicas. Durante ese tiempo hizo varios bocetos. En uno de sus bocetos, llamado Tétanos tras heridas de bala, buscó dar a conocer las consecuencias y lesiones causadas por la guerra. El tétanos era una infección relativamente común durante las guerras napoleónicas, identificada en aproximadamente 1 de cada 30 heridos en el campo de batalla. Pero cuando ocurría, el tétanos causaba cerca del 10% de las muertes tras la batalla, siendo casi una sentencia de muerte. En ese tiempo, el tétanos no se comprendía bien. Algunos doctores pensaban que lo causaban los malos olores del suelo, y otros que era por la carne en descomposición en el campo de batalla que liberaba un vapor mortal. La amputación a menudo se consideraba la única manera de prevenir infecciones de tétanos o trismo, tanto por los británicos como por los franceses durante estas guerras. El gran avance llegó en 1884 gracias a un estudiante de medicina de 22 años, llamado Arturo Nicolai. Nicolai realizó experimentos donde inyectó a ratones con muestras de tierra y reprodujo los síntomas del tétanos. Esto demostró que lo que causaba el tétanos provenía de la tierra. A partir de ahí, pudo aislar e identificar la bacteria en forma de bastón responsable del tétanos. Tras este descubrimiento, la investigación sobre el tétanos llevaría rápidamente a grandes avances. En 1890, el fisiólogo alemán Emil von Behring y el bacteriólogo japonés Shiba Saburo escribieron un artículo conjunto detallando cómo habían desarrollado una teoría del suero para tratar el tétanos. Pudieron demostrar que la bacteria en sí no causaba la enfermedad y que son las toxinas la verdadera causa. Desarrollaron el primer suero antitoxina contra el tétanos, usando sangre de caballo para crear los anticuerpos que neutralizaban la toxina. Ahora, probablemente esperarías que durante la Primera Guerra Mundial hubiera altas tasas de tétanos. Las heridas irregulares de la metralla y las trincheras lodosas debieron causar muchas bajas por tétanos. Pero de los 2 millones de soldados británicos heridos, menos de 2.400 contrajeron tétanos. Las bajas tasas se debieron al uso generalizado del antisuero contra el tétanos, que se administraba a los pacientes con heridas contaminadas con lodo y suciedad. Esta medida preventiva salvó muchas vidas y redujo los casos de infección. Aunque este suero sí tenía sus limitaciones. Si se aplicaba poco después de la lesión, era poco probable que se desarrollara el tétanos. Si se administraba muy tarde, el suero tendría poco o ningún efecto. Además, el suero solo se ofrecía como una protección temporal contra el tétanos, no como una inmunidad a largo plazo. Pocos años tras la Primera Guerra Mundial, se creó una vacuna contra el tétanos que brindaba protección duradera. En 1924, el veterinario y biólogo francés Gaston Roman desarrolló un método para volver inofensiva la toxina del tétanos, conservando su capacidad de desencadenar una respuesta inmune. Hizo esto tratando la toxina con formaldehído, creando lo que se llama un toxoide, una toxina desintoxicada. Esta sería la primera vacuna viable contra el tétanos, y su método forma la base de las vacunas contra el tétanos hasta el día de hoy. Durante la Segunda Guerra Mundial, la vacuna casi eliminó el tétanos entre soldados británicos y aliados.
Ahora era una infección rara y tratable, ya no una sentencia de muerte para los soldados heridos. Tras la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos empezaron a vacunar a toda su población civil. En las décadas de 1940 y 1950, los países desarrollados comenzaron a aplicar vacunas contra el tétanos y refuerzos cada 10 años. Para la década de los años 60, la vacunación se había convertido en una práctica estándar en muchos países, y gracias a estas medidas, en muchos lugares casi se ha eliminado. En 2019, solo se reportaron 4 casos de tétanos en Gran Bretaña. Sin embargo, en muchos países en desarrollo, el tétanos sigue siendo una amenaza real. En lugares con poco acceso a vacunas y tratamiento con suero, el tétanos aún causa muchas muertes. Hasta 290.000 personas al año todavía mueren por esta enfermedad. Esto sucede sobre todo en África subsahariana y partes del sur y sureste de Asia. Un tipo notable y trágico de tétanos es el tétanos neonatal. Esta es una forma de la enfermedad que afecta a los recién nacidos, generalmente dentro de sus primeras semanas de vida. Sucede cuando el cordón umbilical se corta con instrumentos sucios o se trata con sustancias contaminadas con esporas del tétanos. Una vez en el cuerpo, las esporas actúan igual. En recién nacidos, los primeros signos son incapacidad para alimentarse, irritabilidad y rigidez. Esto luego progresa rápidamente a espasmos musculares severos, arqueo del cuerpo y dificultad para respirar. Sin tratamiento, la tasa de mortalidad es increíblemente alta, superior al 90%. En estas regiones, el tétanos neonatal sigue siendo un problema importante. En 2018, se estima que 25.000 recién nacidos murieron por tétanos neonatal. Aunque las tasas están disminuyendo, todavía cobra demasiadas vidas cuando es completamente prevenible. La Organización Mundial de la Salud implementa programas de vacunación que, en madres embarazadas, también protegen al bebé al brindar resistencia pasiva al tétanos y disminuir el riesgo de infección. Hasta el 2023, solo 11 países aún no han eliminado el tétanos neonatal y el trabajo continúa en curso. El tétanos aún es una enfermedad inquietante. El horror radica en un simple corte que lleva a una parálisis y espasmos aterradores que le quitan a una persona toda su autonomía.